Las tranquilas vacaciones en kayak de una familia en la naturaleza canadiense se convierten en una pesadilla cuando son atacados con saña por un lobo sin escrúpulos. Este lobo es conocido como lobo solitario. A pesar de sus esfuerzos por defenderse del depredador, quedan traumatizados de por vida. La familia escapa con vida, pero el hijo menor, Zack, está gravemente herido y en grave peligro debido a la rápida pérdida de sangre. La familia consigue a Will, pero no saben si el lobo sigue acechando en las sombras. Veamos los aterradores últimos minutos de la familia Delventhal. Esto es Indomable. El miedo a ser atacado y devorado por criaturas salvajes persigue a muchas personas. Y en este episodio en particular, se relatan las espeluznantes historias de individuos que fueron víctimas de parientes lejanos. Las tranquilas vacaciones en kayak de la familia Delventhal, en los bosques canadienses, se vieron truncadas cuando fueron atacados con saña por un lobo salvaje, conocido como lobo solitario. El Parque Provincial de Algonquin, en Ontario, es una vasta extensión de naturaleza salvaje repleta de bosques, lagos y ríos. Es un destino popular para excursionistas y amantes de la naturaleza. Sin embargo, también es el hogar de los depredadores como el lobo oriental. Y es bien sabido que los lobos son principalmente cazadores. Tras ser expulsado de su manada, Lobo Solitario se ha convertido en un depredador oportunista que busca comida y ataca campamentos desprevenidos. A medida que empieza a perder su miedo natural a los humanos, se vuelve mucho más peligroso. La familia Delventhal, que buscaba un lugar apartado para disfrutar de la naturaleza, lejos del contacto humano, decidió embarcarse en un viaje de 9 días en canoa por las zonas remotas del parque. Se suponía que iban a ser vacaciones familiares memorables, pero se convirtieron en una pesadilla cuando se encontraron con un lobo solitario que les dejó traumatizados de por vida. Cuando el día llegaba a su fin, los Delvan se dispusieron a buscar el lugar perfecto para acampar. No sabían que un lobo hambriento ya se había fijado en el mismo lugar. El lobo había sido atraído a la zona por el olor de la comida que podría haber estado presente allí en el pasado. Mientras los padres esperaban relajarse, los chicos mayores tenían otros planes. Tom y sus 2 hijos se lanzaron a la canoa, sin saber que el lobo podía estar observando a su hijo menor. Lamentablemente, los ataques a niños no son infrecuentes, y el 80% de estos incidentes tienen como objetivo a niños que todavía están llorando y luchando. Mientras Tom y sus hijos se alejan remando del campamento, se cruzaron con otros piragüistas, que les informaron de la antigua tradición del parque de Algonquin, llamada la llamada del lobo. Esta práctica se utilizaba para alertar a la manada cuando otro lobo entra en su territorio. Mientras tanto, el lobo solitario acecha en las sombras, posiblemente temeroso de que otros depredadores intentaran robarle su presa. Cuando Tom regresó al campamento con sus 2 hijos mayores, probablemente el lobo ya se había espantado. A pesar del susto, los Delventhal decidieron no montar las tiendas y dormir bajo las estrellas. No sabían que al acampar al aire libre, se exponían al peligro. En la oscuridad de la noche, el lobo hambriento finalmente hizo su movimiento, apuntando a la presa más fácil que pudo encontrar. Las poderosas mandíbulas del lobo desgarraron carne, músculos y tendones, dejando profundas heridas en la cara de su víctima. A pesar de la conmoción, Zack seguía profundamente dormido, inconsciente del peligro que acababa de pasar a su lado. Además, tenía la sensación de que tiraban de él. Tuvo la impresión de que le sujetaban a la parte delantera de la chaqueta. Las cosas se aceleraron demasiado, y fue ahí cuando despertó. Su madre escuchó sus gritos. Zack estaba ensangrentado. Sin embargo, seguía sin darse cuenta. Entonces Zack empezó a gritar: «No puedo respirar», una y otra vez. Se dio cuenta de que estaba sangrando gravemente por la cara. Tom continuó tirando de ellos hacia abajo mientras tarareaba. Volví al lugar donde se habían desvanecido y esperé allí unos 30 segundos hasta estar seguro de que se había ido. Deben mantener la compostura, guardar silencio y estar atentos a su entorno. La familia no sabe dónde se esconde el lobo, si se ha ido o solo está picando el tiempo, porque lo único que tienen es una linterna. Tom se acercó a Zack y le iluminó la cara. Lo primero que vieron fue el pánico y el terror en sus ojos y la sangre por toda la cara. Zack estaba terriblemente herido
tenía la mejilla totalmente desgarrada. Su padre se quedó allí sentado, intentando recobrar la compostura. Estaba asustado y desesperado y al mismo tiempo podían oír al lobo corriendo hacia el bosque, golpeando árboles y arbustos. Se abalanzó directamente sobre ellos mientras Tom tenía que huir de su mujer. Empezó a entrar en pánico mientras intentaba retener a Zack, mientras trataba de entender por qué los animales se retiraban. En un viaje en canoa al Parque Algonquin de Ontario, Tom pensó que todos iban a estar de acuerdo en que no había nada que pudieran hacer para detener a aquella criatura que quería comérselos. Sin embargo, Delvin creía que, como su familia había tenido que defenderse sola de un ataque feroz, ahora estaban aterrorizados de que volviera a atacar. Emergiendo de nuevo del bosque, el lobo hambriento avanzaba ahora hacia su presa. Fue bastante aterrador, pero tuvieron que abatirlo. Tracy dijo, estaba rodeado de árboles. Luego desapareció. Si no vuelve, ¿cómo voy a salvaguardar a mis hijos?, me pregunté mientras desaparecía. Era la noche más oscura que recordaba, y lo primero que pensé fue que no volvería a verle. Estábamos increíblemente espabilados y tuve la impresión de que podía verle con claridad. Tom tiene ahora la sartén por el mango en todos sus empeños asesinos y debe ser respetado. Son esencialmente hipocondríacos, y la seguridad es una forma de autopreservación cuando tienen demasiada hambre. El animal se esconde por el momento. Ustedes ya saben que hubo un momento de empujarlos lejos de la escena. Luego recuerdo que me moví porque sabía que el lobo no podía atraparnos. Tal vez la familia escapó. Zack sigue en grave peligro, aunque su pérdida de sangre es rápida. Consideré la posibilidad de fallecer, así que simplemente me relajé y me quedé razonando que podía huir fácilmente en ese momento. Mi perspectiva cambió cuando pensé en mi familia y en lo mucho que me echarían de menos. Era muy consciente de que aún quedaba mucho camino por recorrer y que podría haber perdido mucha sangre. No conseguimos encontrar una ruta de salida y eso te deja con una sensación de impotencia absoluta. Estaba bastante disgustado conmigo mismo, frustrado con las circunstancias y frustrado conmigo mismo. Por fin un rayo de luz se hace visible para la familia después de 3 duras horas. El hospital sigue estando a 4 horas de distancia cuando llegan al albergue. Zack es sometido a una operación urgente que dura 4 horas. Su cara necesitaba más de 80 puntos de sutura para ser reparada y su nariz se ha roto 5 veces. Tuvo suerte cuando los 2 potentes mordiscos del lobo no consiguieron agarrarle una parte del cuello, incluso después de que el médico tenía a Zack y estaba haciendo todo lo posible para juntar su rostro. También me trataron como si fuera un colapso mental o como si fuera una persona despistada o ya sabes, alguien que no entendía nada porque los lobos no se comportan así. Las cicatrices en sí no se notan físicamente. El trauma psicológico causa ataques de pánico agudos que duran meses. Lo que pasó es profundo y primordial. El terapeuta afirmó que se supone que te sientes seguro cuando duermes. No sabías que se acercaba un lobo y ninguno anticipó su llegada. Consideran que el lobo solitario es una gran amenaza para los demás campistas. Localizaron a la criatura y creen que aterroriza al delta. Zack, sin embargo, no responsabiliza al mundo por lo ocurrido. Dice, les tengo mucho respeto y consideración. No obstante, aunque siempre son una amenaza, los ataques de lobos han sido materia de leyendas y pesadillas a lo largo de la historia. Es importante respetar el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Debemos tomar siempre las precauciones necesarias para mantenernos a salvo y no encontrarnos con un indomable